es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info. Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna es la radio de todos que transmite desde la costa este de los Estados Unidos, Nueva York, y estamos en el programa Paraguay, Ventanas Abiertas al Mundo. La persona con quien vamos a conversar ahora es jueza penal de sentencia de la tercera circunscripción judicial de la República en Itapúa, Encarnación. También es docente titular de las cátedras de Derecho Laboral, Derecho de la Información, Derecho Aeronáutico, Derecho Civil, Derecho Internacional Privado y de las carreras de Derecho de la Universidad Tecnológica Intercontinental que tiene sede en Encarnación. También es titular de cátedras de Derecho Civil, Comercial y Derecho de Quiebra y otras asignaturas más que muchos de los alumnos que seguimos Derecho nos quedábamos con dolor de cabeza. También es una jueza que de verdad la gente la aprecia porque nosotros siempre hacemos un seguimiento a las personas que van a participar de este programa y es una jueza amiga de la verdad y muy justa, me dijo una persona. Así es que, señora jueza, muy bienvenida a Radio Tribuna, bienvenida a Paraguay, Ventanas Abiertas al Mundo. ¿Cómo está usted? Buenas noches a todos Radio Escucha. Muy bien y gracias por la presentación y es un placer hablar con ustedes y también con los paraguayos que se encuentran lejos del país. La verdad que conversar con gente como usted y con personas con tanto amor a la patria, porque Paraguay Ventanas Abiertas al Mundo ya recorrió varios departamentos y ya puso al éter la voz de muchísima gente que a diario se levanta con entusiasmo, con fe, con esperanza para labrar su tierra, para producir un producto, para cantar, para bailar, para enseñar y también para hacer justicia como en su caso. Estamos encantados de contactar con todos los buenos amigos y las grandes personas que nos permiten y nos dan su tiempo, así como lo está haciendo usted, señora jueza, para llegar hasta todos los paraguayos aquí en la Unión Americana y también a nivel internacional. Así que es un placer. El placer es mío y realmente estoy muy agradecida a ustedes también por la convocatoria en realidad, porque realmente acá en Paraguay, específicamente en la ciudad de Encarnación, estamos acá luchando, trabajando y además haciendo lo que nos gusta, ¿verdad? Y Dios pone a las personas en el lugar y eso es bíblico también, ¿verdad? Y siempre llevamos en cuenta las mujeres que estamos en la justicia, menos, ¿verdad? Tratamos de hacer bien las cosas, tratamos de hacer realmente que se cumpla la justicia. Muchas veces la justicia no es tan justa como uno espera, ¿verdad? Pero es la ley y se cumple con tal cual se establece. Eso también es lo que nosotros tratamos de cumplir con lo que establece nuestra ley, ¿verdad? Y como autoridades. Como jueza penal, ¿cuántos casos puede usted llevar al mismo tiempo? En realidad, yo estoy en la parte tribunal de sentencia. Nosotros estamos en la etapa, es la etapa de los juicios orales. En Paraguay tenemos el proceso que tiene 3 etapas. Entonces, la última etapa es la etapa del juicio oral, donde se desarrolla todo el proceso en una audiencia oral y pública. Somos, en realidad, acá en la tercera circunscripción estamos 7 jueces de sentencias y llevamos, actualmente tengo en mi poder 300 causas que aún, que están en proceso. Pero sí tenemos muchos juicios, son 5 juicios por día
Son 5 causas que se resuelven generalmente en un día o también en 2 días, muchas veces, ¿verdad? Dependiendo la cantidad de los testigos, de las personas que nos intervienen en el proceso. Nosotros estamos en una etapa donde se juzga y donde se evalúan y se valoran todas las pruebas que en las etapas anteriores se recepcionan. Entonces es el momento en donde se decide el proceso. Y es un momento de tremenda responsabilidad, porque están por dictar una sentencia de vida para la persona que está siendo juzgada. Y están un poquito en el papel de Dios en ese momento. Realmente es así, porque hay un lema que nosotros tenemos ahí en cada uno de nuestros despachos, que dice: el brazo ejecutor de la justicia de Dios en la tierra. Y es lo que tratamos de cumplir. Paraguay es una sociedad machista, ustedes saben, es machista. Y las mujeres que estamos, en este caso, en la justicia, también en el momento de resolver una cuestión. Entonces también eso requiere de mucha responsabilidad y de mucha objetividad, porque la sociedad en sí le pone un rótulo a las mujeres generalmente, que tenemos la sensibilidad y el sentimiento a flor de piel, que en un caso, por ejemplo, de abuso sexual en niños, de coacción sexual, de un feminicidio, de una violencia familiar en contra de una mujer, generalmente la gente o las personas piensan que en ese momento la vara de la justicia puede que no sea tal cual como lo dispone. Sin embargo, las mujeres que estamos en la justicia, en ese momento no juzgamos como mujer, no juzgamos como una madre, no juzgamos como una esposa, o somos jueces. Y el sentimiento en ese momento no debe, en este caso, intervenir, porque un juez que juzga con el sentimiento no es objetivo. Un caso de abuso sexual en niños donde la víctima sea un niño y una juzgadora sea una mujer, una madre, entonces si en ese momento piensa como una madre, en ningún momento puede hacer justicia, porque su sentimiento, en ese sentido si interviene, ya la objetividad entonces ya pierde. Por eso el papel de una juez o de una juzgadora es súper importante, porque tiene que tener ese equilibrio emocional y también esa fuerza, esa fortaleza de que en ese momento la ley y lo que dispone la ley se hace cumplir. ¿Cómo se prepara una mujer juez, una jueza como en su caso, doctora, para casos bien difíciles en donde en alguna medida y en algún momento, cuando estén recibiendo esas pruebas, que a veces vienen en fotos o lo que sea y son demasiado demostrativos ya, y bueno, ¿cómo hacen para cubrir esa parte sensible, humana? Sí. Y le digo, la mayoría de las personas que estamos en un cargo así, somos personas que hacemos carreras judiciales en este caso. O sea que somos personas que ya desde los cargos inferiores ya vamos ascendiendo. El 95% de las personas que estamos en un cargo así ya somos personas que tienen una experiencia ya de antes. En mi caso, sí estuve primero en la Fiscalía, que en la parte penal, ya estuve en la parte penal por 17 años. Luego del Ministerio Público, que es la Fiscalía del Ministerio Público, pasé al Poder Judicial como jueza, también en la parte penal. Entonces, siendo funcionaria de menor jerarquía, desde ahí
uno empieza a tener contacto con evidencias, con víctimas, con casos, trabajamos con personas víctimas, trabajamos con personas, supuestos autores o con los autores. Entonces, desde la carrera, desde el inicio de la carrera, uno ya tiene esa vivencia y ya va, con los primeros casos, no le niego. Como funcionaria sí tuve momentos en que también el sentimiento sí sentía de que me podía ahí, digamos que afloraba mi sentimiento y yo ya, pero desde el momento que uno va haciendo carrera también empieza también a ¿endurecerse? Poner énfasis. Sí, poner énfasis en el trabajo y saber de que dependiendo del papel que uno va cumpliendo, porque en el Ministerio Público uno investiga y tiene contacto con la gente. Sin embargo, en el Poder Judicial no se hace la investigación, más bien se valora lo que hace o lo que va juntando el Ministerio Público como prueba. Entonces, en mi rol de juzgadora, no puedo en ningún momento ponerme en el lugar de la víctima ni del autor para juzgar si mi ley me dispone otra cosa. Sin embargo, como Ministerio Público, tengo que ponerme en el lugar de mi víctima para que yo pueda, en este caso, investigar y juntar las pruebas que yo necesito para demostrar el hecho punible, lo sucedido. Entonces, esa es la diferencia, dependiendo del rol que uno tiene. Sin embargo, también existen, si yo soy defensora pública o un abogado particular que le estoy defendiendo a un autor, entonces mi rol es diferente. Como juzgadora, en ese momento yo simplemente valoro y analizo las pruebas. Y dependiendo de lo que las partes, en este caso el Ministerio Público y el acusado o su defensa, van, en este caso, recepcionando y entregando al Poder Judicial en el momento del juicio oral, es que yo valoro para que pueda verificar si se probó o no ese caso, ese hecho punible, y si se probó, si realmente hizo el acusado, la persona que se encuentra en el estrado o no. Son cuestiones que se van vivenciando y verificándose dentro de lo que es el juicio oral. Por eso el juicio oral también se rige de ciertos principios legales. Uno de ellos, el más importante del juicio oral, es la inmediatez, que el juez pueda percibir personalmente las pruebas que en este caso presentan las partes, y esas pruebas, por ejemplo, el testimonio, si la víctima en ese momento, su lenguaje corporal, si es coincidente con lo que va manifestando. Hay víctimas que al contar su testimonio o lo sucedido, por ejemplo, empiezan a llorar. Entonces, lo que dice o lo que relata coincide con su lenguaje corporal. Entonces, todo eso es que tiene que estar percibiendo el juez o el juzgador para luego decidir si coincide o corresponde el relato del hecho dado con lo que se evidencia o con lo que se verifica en su relato. Y tiene que tener mucha psicología también, porque hay muchos artistas, muchos que hacen teatro. Totalmente. Que se van totalmente maquilladitos para hacer su teatrito ahí. Y de ambos lados. De ambos lados, de ¿cierto? De ambas partes, sí, porque hay personas, o sea, hay víctimas también de que resulta que dentro del juicio oral o en el juicio oral uno se percata de que realmente el hecho no ha sucedido. Entonces, o viceversa, que el autor ahí llorando, ahí manifiesta que no realizó el hecho punible. Sin embargo, las pruebas sí demuestran que sí hizo, pero también viceversa, no todas las víctimas son víctimas. Sí, es por eso que... sí, adelante. Sí. Adelante, siga. No, y es por eso es tan importante
recabar las pruebas, porque generalmente la sociedad dice, el tribunal de sentencia le absolvió a la persona que le mató a alguien, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué le absolvió? El momento en que se recepcionan las pruebas, ¿qué pruebas fueron recepcionadas? El fundamento, el por qué. Entonces, jurídicamente, entonces se debe de demostrar del por qué uno absuelve, que quiere decir dejar libre a la persona acusada, o del por qué se le está condenando. Eso es la fundamentación que toda sentencia debe tener. Entonces uno fundamenta de acuerdo a lo que va recepcionando como pruebas y las evidencias. Entonces todo eso que se recepcionó durante toda esa audiencia, entonces le lleva a la conclusión al juzgador a que el hecho sí ocurrió y que el autor, que en ese momento, ¿verdad?, se encuentran los estrados, entonces sí ha cometido el hecho punible acusado. Una jueza no tiene horario de oficina. Cuando va a su casa, continúa leyendo. Absolutamente. Hay un lema que nosotros usamos, la soledad del juez, porque acá en Paraguay sí, la gente juzga. También el relacionamiento que podamos tener también fuera del trabajo, nuestra conducta, está la ética también, los amigos que podamos tener. En este caso, por ejemplo, nosotros no podemos relacionarnos con las partes, con los profesionales. Entonces, es una forma también de dedicar una vida al trabajo. Esto es una dedicación, es un servicio a la comunidad. Yo tomo así como un servicio, porque siempre tengo reuniones con mis funcionarios y siempre leo un caso que se resuelva justamente y que la víctima o la persona quien está deseando justicia y se le responde de esa manera. Eso es un servicio. Cuando uno decide justamente con lo que se tiene que decidir, entonces eso también es un servicio. El trabajo requiere mucho sacrificio, es también una entrega total, así como usted ha dicho también, una entrega en el sentido de que tu vida personal, tu también familia, en este caso se dedica a tu familia, porque la familia ahora ya no es tu mamá ni es la mamá de la jueza, el padre de la jueza, el hermano de la jueza. Todo es. Entonces, y cualquier, en este caso, una situación que se resuelva, que la comunidad o cierta parte de la comunidad no esté conforme, entonces todo esos cuestionamientos también le afecta a toda la familia. Y la vida privada es en este caso ya totalmente público, porque también hay ciertos lugares que no podemos frecuentar, ciertas actitudes, ciertas acciones, por ejemplo, ir a tomar, qué sé yo, una bebida alcohólica en un bar, ahí entre la multitud de personas que están ahí, no podemos, porque eso también la sociedad cuestiona, y también nosotros tenemos un código de ética que también nos enseña el comportarse, porque también no solo uno es juez en el lugar, en el poder judicial, saliendo de ahí sigue la investidura, seguís siendo juez. Entonces tu investidura te sigue en todas partes, y eso es lo que se cuida, porque siempre hablo de eso también con mis alumnos, es algo tan delicado, es tan delicado en el sentido de que un solo error ahí sí ya genera una falta de credibilidad hacia la función que uno desempeña. Entonces eso es lo que se cuida, y es una dedicación y es un servicio,
porque es así como usted dice, el trabajo no termina la 1 de la tarde. Hay juicios que terminamos las 5, las 6 de la tarde. De ahí tenemos que hacer sentencias que tienen muchas veces 100, 120 hojas con la fundamentación. Al día siguiente seguimos con los juicios, 5 casos que se van resolviendo. Y también tenemos los procesos y que también requieren atención. Hay acusados que se enferman, hay acusados que o sea, todo eso también nosotros debemos de sobrellevar. Los permisos particulares que tenemos acceso, por ejemplo, sí o sí tenemos que primero ver si tenemos o no audiencias, si tenemos juicios, no podemos salir de permisos. Por ejemplo, si salimos por enfermedad, sí o sí tiene que quedar alguien, un interino, mientras a distancia uno va también resolviendo las cuestiones así de urgencia. O sea, es una dedicación, y más allá de eso también, así como yo que ejerzo la docencia, que para mí realmente es un relax, porque amo enseñar también. Y es un escape también. Un escape. Sí, exactamente, es un escape, y amo bueno, en realidad amo ser jueza, no por el cargo, siempre digo, ni por el sueldo, porque si vamos, tampoco el salario en Paraguay, el salario es menor que en cualquier otros países, y la responsabilidad es muy grande. Es mayor. Es grande, pero también es la satisfacción de estar en un lugar y poner un granito de arena para servir a tu comunidad, porque eso es lo que yo siento. Por más cansada que muchas veces uno se siente, por más difíciles, porque hay casos así políticos, hay casos así emblemáticos, entonces eso requiere presión, entonces todo eso uno va analizando, pero más allá de todo, el servicio. Entonces decidí ser jueza sabiendo lo que implica eso. Entonces realmente yo cada caso que se resuelva, digo, un deber cumplido todos los días. Qué maravilla, señora jueza. Le damos un abrazo enorme aquí en Radio Tribuna. De verdad, yo quedé maravillada y admirada al escucharla. Tanta responsabilidad sobre sus hombros, porque no debe ser fácil ir a dormir con tantas cosas en la cabeza y sabiendo que tiene la responsabilidad de dejar en libertad o de enviar a la cárcel a un ser humano, con las consecuencias que eso implica. No debe ser fácil, por eso mi admiración total, que Dios le bendiga y siga adelante como siempre con ese amor a la justicia que tanta falta hace en nuestro país. Te agradezco muchísimo, y realmente yo siempre le digo también a mis alumnos, siempre dicen, doctora, nosotros le miramos a usted y usted llegó tan alto así. Yo siempre digo, usted no sabe cómo llegué. Así siempre le digo a mis alumnos que nunca dejen de soñar, nunca se sienten inferiores, nunca digan yo no voy a poder, porque eso, en mi situación, yo siempre dije, cualquier cosa que yo sueñe, yo sé que se va a poder, dependiendo de mí. Capaz que llegar a un cargo así, a muchas personas le cueste menos que a mí, porque uno, que vengo de una familia humilde, mi padre es agricultor, no sabía ni firmar, soy la única que estudié en la familia. Vine a la ciudad a los 12 años a trabajar como empleada doméstica. Como empleada doméstica estudié hasta tercer año de mi facultad, y todo ese tiempo y todo el tiempo estudié trabajando.
Entonces, eso de soñar te puede costar más que a otros, pero sí, si uno trabaja y es persistente en su sueño, todo se logra. Por eso yo siempre digo, es imposible. Para mí, un error a mí me va a doler mucho más que a otros. Una injusticia que se haga le va a doler mucho más, a mí me duele mucho más que a los otros. ¿Por qué? Porque sé cómo llegué y sé para qué estoy. Porque yo sé que Dios me puso en ese lugar. Porque fuera de todo, o sea, ahí mis estudios, mis puntajes y ahí la mano de Dios, que ahí gracias a eso estoy en el lugar. Entonces yo tengo que honrar eso, mi familia y también por qué estoy ahí. Eso es lo que honro todos los días y le agradezco muchísimo la oportunidad también. Le agradezco haberme escuchado también y un abrazo a todos los paraguayos, que también tengo un hermano que está en España hace 16 años, que también sufrimos eso. O sea, sé que también buscando nuevos horizontes y también un mejor vivir, él también abandonó su país. Y entonces yo sé que cuesta muchísimo. Yo sé lo que es estar lejos de la casa y del país también. Así que un abrazo enorme a todos. Y también piensen que acá en Paraguay también, acá con trabajo, también salimos adelante. Capaz que no tanto como en otros países, ¿verdad? Pero estamos acá tratando de que el Paraguay sea mejor cada día. Y lo están haciendo un abrazo enorme. Lo están haciendo muy bien, gracias a Dios y gracias a personas como usted, señora jueza. Un fuerte abrazo, que tenga usted un feliz resto de jornada y bueno, vamos a seguir en contacto aquí desde Radio Tribuna. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente, muchas gracias. Muy amable, doctora. Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info